Hola a todos. Bienvenidos a mi canal Keep Up. Todos los detalles están en mi vídeo. Si les gusta, me encantaría que le dieran me gusta y se suscribieran a mi canal. Pueden apoyarme aún más haciendo clic en el botón para unirse que aparece a continuación. Gracias y veamos mi vídeo. En el latido nocturno de Estambul, donde la vida pública de las estrellas se desgrana con la misma intensidad de una novela por entregas, ha emergido una información que reaviva el interés por una de las parejas más seguidas de la actualidad, Afra Saraaolu y Mert Ramazan Demir. Un influyente periodista especializado en prensa del corazón ha asegurado, a través de fuentes que considera fiables, que la aparente ruptura entre los actores no habría sido definitiva y que en los últimos días habrían reavivado su vínculo en encuentros discretos y cargados de complicidad. Las piezas que componen este rompecabezas no son meras conjeturas. Las fuentes citadas por la periodista relatan episodios concretos, reuniones en entornos privados, gestos de cercanía que no pasaron desapercibidos para los asistentes y pistas dispersas en redes sociales, que tomadas en bloque conforman un relato coherente y sugerente. Para quienes recuerdan la química escénica que unió a la pareja en pantalla, la idea de un reencuentro no resulta descabellada, más aún cuando los indicios parecen apuntar a una voluntad compartida de explorar una segunda oportunidad. Las redes sociales han funcionado como escenario y amplificador. Recientes publicaciones en el perfil de Afra incluyeron fragmentos líricos y alusiones con una carga emocional notable, mientras que ciertos comentarios públicos y respuestas breves de Mert en entrevistas han sido interpretados por su entorno mediático como señales encriptadas. Los seguidores, expertos en lectura de símbolos, destacaron además un gesto simbólico: la decisión de volver a seguirse mutuamente en plataformas públicas, algo que en el universo de las celebridades suele tener un significado íntimo, mucho más allá del mero intercambio digital. La narrativa cobró mayor fuerza después de un episodio ocurrido la semana pasada durante una celebración privada, según relatan testigos enlazados a la órbita de la pareja. Asistentes al evento describieron una velada donde la distancia habitual se disolvió, conversaciones alargadas, miradas sostenidas y una prolongación de la noche que, siempre según esos relatos, concluyó con Afra y Mert pasando juntos un tramo de la madrugada. Si bien el detalle exacto de aquel desenlace permanece en el terreno de los testimonios indirectos, la convergencia de coincidencias, presencias simultáneas en círculos íntimos, frases escogidas en publicaciones y la recreación de imágenes con tonos nostálgicos, alimenta la hipótesis de que la relación ha entrado en una nueva fase. Es relevante subrayar que hasta el momento, no se ha emitido una declaración oficial por parte de los protagonistas. El silencio, en estos casos, puede interpretarse de modos distintos, como una prudente estrategia para resguardar la intimidad o como el signo de negociaciones y decisiones aún no definidas. En cualquiera de los escenarios, la reacción del público ha sido inmediata y emotiva. Los mensajes de apoyo y los deseos de felicidad se multiplican en redes, a la vez que no faltan las especulaciones sobre las razones del reencuentro. Desde el ángulo profesional, el posible retorno sentimental abre interrogantes sobre futuras colaboraciones. La industria del entretenimiento, consciente del poder de atracción que generan las historias de la vida real, podría contemplar la oportunidad de reunificar a la pareja en un proyecto que capitalice la expectación. No obstante, la transformación de una relación privada en un fenómeno público implica riesgos: la exposición constante, la saturación mediática y la instrumentalización de la intimidad pueden afectar tanto la percepción del público como la propia dinámica afectiva de los implicados. En paralelo a estos debates, la comunidad digital ha desplegado una creatividad inagotable: análisis minuciosos de playlists, montaje de vídeos que recopilan miradas compartidas, y teorías sobre el significado de cada elección sonora o textual en los perfiles de Afra y Mert. Esta interpretación colectiva refleja la manera en que las audiencias contemporáneas, en busca de sentido, leen los símbolos con fervor casi detectivesco. Una canción, un verso, un emoji o un me gusta se convierten en piezas de una narración mayor.
Desde la redacción de Kepap insistimos en la prudencia informativa, contrastamos fuentes y priorizamos testimonios directos antes de sellar una versión definitiva. Aún así, la densidad de indicios hace que la hipótesis de un reencuentro sea, cuando menos, plausible. Si la pareja decide confirmar su relación públicamente, o si el episodio se revela como un malentendido, nosotros estaremos aquí para actualizar cada matiz con rigor. Querida audiencia de Kepap, nos gustaría conocer vuestra lectura. ¿Pensáis que Afra y Mert han sabido encontrar motivos suficientes para retomar lo que dejaron atrás, o consideráis que la reconciliación podría estar impulsada por la nostalgia y la presión mediática? ¿Desearíais verlos juntos de nuevo en la pantalla grande o en una serie, o preferís que cada uno consolide su carrera por separado antes de plantear un reencuentro profesional? Vuestras opiniones y argumentos enriquecen el relato. Déjanos un comentario explicando por qué apoyáis una u otra postura. Además, aprovechamos para pediros un pequeño gesto que nos permite seguir creciendo. Suscribíos a Kepap para recibir estas historias en primicia, marcad me gusta si queréis más cobertura sobre este tipo de noticias y si deseáis apoyarnos de forma más continua, pulsad el botón unirse para acceder a contenido exclusivo. Vuestros likes, compartidos y comentarios son el combustible que mantiene vivo este canal y nos ayudan a investigar con mayor profundidad. Mientras la historia se desarrolla, surgen otras preguntas de interés. ¿Afectará este posible retorno a la imagen pública de los actores? ¿Modificarán su aproximación a entrevistas y a las redes sociales para proteger su intimidad? ¿Aprovecharán la atención para promocionar nuevos proyectos artísticos? En un sector donde la frontera entre lo personal y lo profesional se vuelve tenue, cada decisión tiene repercusiones que van más allá de la esfera privada. A los seguidores hispanohablantes que nos leéis desde distintos países, ¿qué otros nombres del cine y la televisión turca os gustaría que tratáramos con la misma profundidad? ¿Preferís dasias sobre romances mediáticos, análisis de carreras artísticas o entrevistas con expertos que contextualicen estos fenómenos? Escribidnos vuestras propuestas, la agenda del canal la marcáis vosotros. Para concluir, podemos afirmar que los indicios recopilados por la prensa rosa y las señales observadas en las redes han hecho que la posibilidad de una reconciliación entre Afra Sarıoğlu y Mert Ramazan Demir deje de ser una mera especulación. Se trata ahora de una narrativa en construcción que merece seguimiento. Kepap continuará rastreando fuentes, contrastando versiones y publicando solo aquello que pueda sustentarse con testimonios verificables. Por ahora, la atención se mantiene en la espera de un posible pronunciamiento oficial que aclare el alcance real de este reencuentro. Gracias por leernos hasta aquí. No olvidéis suscribiros, dejar vuestro comentario y sugerir los próximos temas que queréis que cubramos. ¿Qué opináis? ¿Encuentro verdadero o episodio pasajero? ¿Queréis más contenido sobre Afra y Mert o preferís que nos volquemos en otras figuras del panorama turco? La palabra es vuestra. Muchas gracias por ver mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense y adiós.